Estamos ubicados en el capítulo 16 de las buenas obras. Capítulo 16 de nuestra confesión se llama de las buenas obras. Ahora, todo esto es el resultado, como habíamos hace 8 días, de la regeneración. Una persona regenerada, una persona que ha nacido de nuevo, o digámoslo de otra manera, una persona que ha recibido vida espiritual, es una persona que camina en santidad. Es una persona que persevera, que se ha arrepentido verdaderamente, que ha creído verdaderamente. Y esa evidencia obviamente la santidad. Y veíamos que la santidad es llegar a ser como Cristo. Pero obviamente la Biblia también habla de las buenas obras. Y esas buenas obras, hermano, tienen que ver con la santidad. Es más, ¿cómo sabemos que una persona es santa? Bueno, pues porque esa persona cada vez se parece más a Cristo, de acuerdo a la palabra de Dios, y por la evidencia de sus buenas obras. Pero decíamos que el hombre impío, sin conocer al Señor, también hace buenas obras. Obviamente, ¿cómo llamamos esas buenas obras? Obras de la gracia común. Y eso lo vamos a ver en el párrafo número 7 de este capítulo 16, el último mensaje, así que hace 8 días leíamos esa parte. Pero veíamos hace 8 días, párrafo número 1, la norma de las buenas obras. Hay una norma para que sea una obra buena, una obra que le agrade a Dios. Ya la Biblia registra totalmente que las obras del hombre son malas. Todas las obras del hombre son malas. Para que sea una buena obra, necesita 3 ingredientes, y los veíamos hace 8 días. Tiene que nacer de la palabra de Dios. Y para que venga de la palabra de Dios, la persona tiene que ser regenerada. Tiene que ser una obra que se hace con fe. Porque sin fe es imposible agradar a Dios, y tiene que ser una obra donde el foco es la gloria de Dios. Ni siquiera esa buena obra, el foco es porque voy a ayudar a alguien, sino tiene que ser la gloria de Dios. ¿Por qué hago lo que hago? Para la gloria de Dios. Inclusive es tan tremenda la palabra que dice, aun si come o bebe, algo así, tan sencillo, cotidiano, debe hacerse para la gloria de Dios. Veamos la importancia de las buenas obras. Es muy importante hacerlas, y hoy vamos a ver por qué requiere también esa importancia. Y vamos a mirar hoy, si Dios nos permite, párrafos 3 y 4 de esta confesión. Párrafos 3 y 4 de esta confesión, capítulo 16 de las buenas obras, párrafo número 3, la causa de las buenas obras. Veamos la norma de las buenas obras. Tiene que ser la voluntad de Dios, tiene que venir de la palabra, es decir, lo que no esté en la palabra no es una buena obra. Y poníamos el ejemplo, ¿no? Es que ella es una pastora y mire todas las buenas obras que está haciendo, predica el evangelio, la gente se arrepiente, viene a Cristo, tiene tantas iglesias en el mundo, tan es así que ahora se le llama apóstola o la apóstol. Aquí en Cali yo por lo menos conozco una que le dicen la apóstol. ¿Es una buena obra? No, porque no está establecido en la palabra que sea así. Dios registró pastores. Ahora, hay apóstoles, hay profetas que tienen iglesias grandes en todo el mundo. ¿Es una buena obra? No, porque la Biblia no registra que hoy día hay apóstoles y profetas. Entonces, si no está establecido en la palabra de Dios, así haga buenas obras aparentemente y todo el mundo y lo ve, porque eso es lo que la gente dice, pero es que mire el resultado, claro, pragmatismo. Entonces, ¿cómo funciona? Hay que hacerle. No, hermano, el creyente no debe actuar porque funciona. El creyente debe actuar porque así está establecido en su palabra, porque es la voluntad de Dios hacerlo. Amén. Yo he conocido a muchas personas que se meten en un negocio porque funciona, pero ese negocio los ha llevado a apartarse del Señor. Entonces no es la voluntad de Dios. Si alguien me pregunta, ¿y cómo sé que es la voluntad de Dios? Yo siempre le digo, ¿eso que va a hacer lo santifica más? ¿Lo acerca más a Dios? ¿Lo acerca más a la iglesia?
entonces es la voluntad de Dios. Pero si algo tan llamativo, tan bueno acá abajo lo lleva a aislarse de Dios y de los hermanos, esa no es la voluntad de Dios y usted tiene que ser muy claro en eso. Yo sé que me meto en problemas cuando digo ciertas cosas. Ay, Padre. Mejor no digo. Pero es que, hermano, aun si un trabajo lo lleva a usted a aislarse de su familia, ay, Padre, esa no es la voluntad de Dios. Porque la voluntad de Dios, hermano, es unir a la familia. Por eso hay que tener cuidado. Párrafo número 3, la causa. Ahora ya vimos la norma, la importancia, y vamos a ver la causa de las buenas obras. ¿Qué es lo que causa esa buena obra? ¿De dónde surge esa buena obra? Para que lo tengamos claro. Y dice así el párrafo, aunque tiene 2 sesiones nomás, dice, la capacidad que tienen los creyentes para hacer buenas obras no es de ellos mismos en ninguna manera, sino completamente del Espíritu de Cristo. Y para que ellos puedan tener esta capacidad, además de las virtudes que ya han recibido, necesitan una influencia real del mismo Espíritu Santo para obrar en ellos tanto el querer como el hacer por su buena voluntad. Sin embargo, no deben volverse negligentes por ello, como si no estuviesen obligados a cumplir deber alguno aparte de un impulso especial del Espíritu, sino que deben ser diligentes en avivar la gracia de Dios que está en ellos. La primera sesión le podemos llamar, es una obra del Espíritu Santo en el creyente. ¿Cuál es la causa de las buenas obras? Es una obra del Espíritu Santo en el creyente. Una buena obra tiene que nacer de una persona regenerada. Y ese es el punto por el cual no le dé temor, no le dé miedo. Si la persona no es creyente, no es cristiana, no es regenerada, no puede hacer buenas obras delante de Dios. No las puede hacer, porque el primer punto aquí es que esa obra, para que sea una buena obra, según la confesión, y vamos a ver la parte bíblica, es que es una obra realizada por el Espíritu Santo en el creyente. Y eso es lo que dice la primera parte de esta confesión, la capacidad que tienen los creyentes para hacer buenas obras no es de ellos mismos en ninguna manera. Y esto es importante saberlo. ¿Por qué no es de nosotros en ninguna manera? Porque alguien va a decir, a ver, está bien, acepto que el impío no puede hacer buenas obras, pero el creyente sí. Claro, el creyente sí. Porque el creyente ha sido regenerado, porque el creyente tiene una nueva vida ahora. Y entonces desde esa regeneración, él ahora puede hacer buenas obras que agraden a Dios. Ahora, ¿cuál es el punto aquí si esto es así? Que no entendemos, hermano, que una buena obra tiene que ser buena. Y que aunque el creyente es regenerado, el creyente todavía está en un estado de pecaminosidad. Todavía él tiene una conducta caída, todavía sus pensamientos, sus emociones y su mente es caído, y por eso es que peca. Para que sea una buena obra en una persona, tendría que no tener pecado, no tener una naturaleza carnal y pecaminosa. Por eso usted puede ver hoy día en muchas iglesias atribuyéndose buenas obras a las personas cuando las practican. Y aquí menos mal que ya se quitó eso. Y en mi familia también se vino quitando eso, y todavía hay ciertos rezagos por ahí, pero se van cayendo, de que es que mi oración. Y ojo, hermanos, con esto, y otra vez, y yo hago esto para corregir. Pero muchas veces llegamos aquí, un ejemplo, y yo digo, hermanos, vamos a orar por fulano de tal porque tiene una enfermedad, y usted ora y oramos por él. Luego el hermano salió de esa enfermedad y ya está sano. Entonces llega a la iglesia y hay un hermano que lo ve y le, ay, hermano, qué bendición verlo sano, yo oré por ti. ¿Por qué tiene que decirlo? Dígame, ¿qué está buscando con eso? ¿Ser reconocido? Que le diga gracias, hermano. Se da cuenta que una obra que
que sale aún siendo regenerados, hermano, tiene una motivación rara, que no es la gloria de Dios, sino mi exaltación. Por eso la gente quiere saber cuál. Yo soy un hombre de oración, de fe. Ay, a estos pastores que lo levantan. Ahí viene el hombre de Dios, el ungido. Yo le doy gracias a Dios. Que ustedes ni siquiera me dicen, pastor, gracias por ese mensaje, le doy gracias a Dios. Yo eventualmente por algo, casi siempre, no sé, le digo, pero es mi esposa, es una sola carne, y yo le digo, ¿cómo vio el mensaje de hoy? A veces ella es dura, me dice, ¿qué pasó? Yo me asusto. Es que si, no sé, pero ella está acostumbrada a que si no hay algo nuevo, o no sé, claro que no es lo que voy a hablar, Antulas que va a hablar de lo nuevo, sino más bien como que algo que tiene que edificarle, pues llegar allá, si es como muy así, no lo recibe. No es la palabra de Dios, menos mal, y yo sé que ella la recibe, pero hermano, usted y yo somos propensos a vanagloriarnos. La capacidad entonces que tienen los creyentes para hacer buenas obras no es de ellos mismos en ninguna manera. Ojalá subraye eso, en ninguna manera. Y Señor, la meta de este culto, de esta reunión, es que salgamos de aquí, Señor, nada hay, ni nada. Usted puede hacer obras buenas y las va a hacer como lo vamos a ver ahora, pero por favor, eso es una obra no suya. ¿De quién? Sino completamente del Espíritu de Cristo, completamente del Espíritu de Cristo, completamente del Espíritu de Cristo. No es suya, es de Él. No es suya, es de Él. La causa es Él. Ojalá tuviéramos eso en nuestras vidas. Ay, cómo caminaríamos de humilditos. Y cómo nos cuidaríamos de cada acto que vamos a hacer, depender siempre de su gracia y agarrarnos de su gracia. Porque si no, las obras y nacen de mí, eso no van a agradar a Dios, son obras malas y voy a perder recompensa en el cielo, como lo vamos a ver ahora. Ahora recordemos entonces que esta capacidad se nos dio a nosotros desde la regeneración. Y hermano, qué texto tan tremendo para mirar. Ezequiel 36, 25. Yo no abandono ese pasaje, casi siempre predico de ahí porque es que ese es uno de mis favoritos. Pero es que en Ezequiel 36, 25 al 27 comprendemos la obra de Dios completamente y nada nuestro. ¿Qué es lo que estamos diciendo y qué es lo que está diciendo la confesión? No es una capacidad que tiene el creyente en sí mismo, sino que es Dios el que lo capacita por el Espíritu de Cristo. Dice Ezequiel 36, 25, esparciré. Note que es Dios el que dice, y aquí está hablando de la promesa del nuevo pacto. Le está hablando a Israel de una promesa del nuevo pacto que ya se cumplió y cantábamos, ahora estamos en el nuevo pacto. Y el Señor dice allí, esparciré sobre vosotros agua limpia, y aquí está hablando obviamente del Evangelio, de la palabra de Dios. Y como resultado, ¿no? Y seréis limpiados de todas vuestras inmundicias y de todos vuestros ídolos, os limpiaré. ¿Quién es el que nos dio la palabra? Dios. ¿Quién es el que nos limpia? Dios. Os daré corazón nuevo. ¿Quién nos dio el corazón nuevo? Dios. Y pondré espíritu nuevo dentro de vosotros. Esto es similar al corazón nuevo. Y quitaré de vuestra carne. ¿Quién es el que quita? Dios. Usted no. No sé con quién hablaba esta semana y yo le decía, él sabe cuál es el problema con muchas personas, y yo estoy de acuerdo, obviamente, que en un centro de rehabilitación para la adicción al alcoholismo les pueden quitar esos vicios. Claro, como yo estoy seguro, hermanos, que en la milicia, una vida de milicia, una vida militar, van a formar al muchacho y le quitan todas esas cosas que trae, pero no pueden hacer nada en el espíritu. Por eso esos centros de rehabilitación, que no son malos, son buenos, ayudan a que la persona se rehabilite externamente porque tiene cierta capacidad y lo puede lograr, pero espiritualmente no hace nada. Lo hace Dios. Amén. Entonces él dice, pondré dentro de vosotros y pondré dentro de vosotros mi espíritu. Note que él es el que pone. Ahora hoy día, ¿qué hacen? Soplan, recibe el espíritu. Dice aquí que él es el que pone el espíritu dentro de nosotros. Pero miren lo que sigue, ¿y qué? Y haré. ¿Quién lo hace? Ahora estas son las buenas obras, y haré que andéis en mis estatutos, guardéis mis preceptos y los pongáis por obra, y los pongáis por obra, que es una buena obra, coger los preceptos de Dios y llevarlos a la práctica. Esa es una buena obra. ¿Y quién hace eso? Dios.
¿En dónde? En el regenerado. ¿Ah? ¿Lo vio? Así que no hay ninguna obra buena que usted haga. Lo hace Dios. Efesios 2:10, que lo conocemos. No somos salvos por obra, sino por gracia. Pero dice el verso 10, porque somos hechura suya, hechos en Dios, creados en Cristo Jesús para buenas obras. Si llegara hasta ahí la palabra, uno diría, bueno, yo fui hecho por Dios para hacer buenas obras. Pero luego dice de las buenas obras, las cuales, esa palabra las cuales son las buenas obras, las cuales Dios ha preparado de antemano para que anduviésemos en ellas. ¿Vio? ¿Quién preparó las buenas obras? Dios las preparó con anterioridad. ¿Para qué? Para que yo ande en ellas. Así que cuando tú estás haciendo buenas obras, la causa es Dios, que Él fue el que las preparó. Y otro de mis textos favoritos, Hebreos 13, 20-21. Hebreos 13. Le cuento que este fue el texto que a mí me cambió mucha teología mala que traía. Y el Dios de paz, y hay que comenzar por ahí, otra vez es Dios. Y el Dios de paz, que resucitó de los muertos a nuestro Señor Jesucristo, y luego le da el gran pastor de las ovejas, es decir, tu pastor, por la sangre del pacto eterno. Tiene que entrar el pacto eterno allí. Ese Dios de paz os haga actos. Es el Dios de paz el que me hace acto. ¿Pero para qué? Me hace acto en toda obra buena, para que hagáis su voluntad. Mire que volvemos al mismo punto. Es Dios el que me capacita a mí, el que me hace acto para hacer la obra buena. ¿Y cuál es la obra buena? La voluntad de Dios. Hermano, no hay obra buena si no es la voluntad de Dios. Y la voluntad de Dios está establecida en su palabra. Así que si queremos hacer una obra buena, tenemos que conocer la palabra de Dios, tenemos que estudiarla y saber cuál es la obra buena. Y entonces cuando lo hago, termino en una obra buena. Os haga actos en toda obra buena, para que hagáis su voluntad. Pero mire otra vez, haciendo Él en vosotros lo que es agradable delante de Él por Jesucristo. Y es Él haciendo Él en vosotros, la nueva criatura, haciendo. Dios es el que hace en mí lo que a Él le agrada. Ahora note esto, hermano. ¿Por qué Dios? Y es lo que estoy mostrando, y es lo que la confesión muestra. ¿Por qué Dios no nos regeneró y nos dijo, ahora hágale? Porque eso es lo que mucha gente cree. Mira, póngale cuidado. Y muchos pastores y la gran mayoría de esos teólogos, pues qué pena decirlo, pero arminianos creen así. De alguna manera, o digamos lo mejor, para no decir que todos, pero aquellos que creen que la salvación se pierde, lo que ellos tienen es lo siguiente. Mira, Dios, está bien claro, la salvación es de Dios, no lo puedo negar porque la Biblia lo dice. La salvación es por gracia, o no lo puedo negar porque la Biblia lo dice. Dios fue el que me dio la salvación por gracia, pero yo soy responsable de mantener esa salvación, y si no la mantengo, la pierdo. Ellos se olvidaron de que aquel que comenzó en mí la buena obra, Él es el que la perfecciona, no soy yo. Y eso es lo que está diciendo aquí la palabra de Dios. Él los va a hacer actos haciendo Él, es decir, Dios, en vosotros que son regenerados, lo que es agradable delante de Él por Jesucristo. Ahora yo digo estas palabras según ese pasaje. El impío no puede hacer nada que agrade a Dios porque nace de un corazón corrupto totalmente. El creyente tampoco puede hacer nada que agrade a Dios porque todavía está contaminado, y sería su obra. ¿Cuál es la obra que Dios le agrada? Haciendo Él en vosotros lo que es agradable delante de Él por Jesucristo. En otras palabras, la única obra que a Dios le agrada es la obra de su Hijo amado. Amén. Y tiene que ser su Hijo amado por medio del Espíritu Santo, usando la palabra de Dios, produciendo en mí, Él produciendo en mí, que soy regenerado, esa buena obra. Y cuando Él lo hace, a Dios le agrada. Yo sé que ya muchos están diciendo aquí, o sea que yo quedé nulo. ¿Y mi responsabilidad qué? Espere que ya voy para allá. Porque hasta ahora pareciera que... Y entonces mucha gente, porque tomando este punto, mucha gente va a decir, pastor, me quitó un peso de encima. Sí, entonces Dios la hace. Así que si yo soy malo, Dios no ha producido nada bueno en mí. Y si yo no hago nada bueno, no es mi culpa.
porque Dios es el que la produce. Pero es un momentico. Ahí es donde entramos en el gran misterio de la soberanía de Dios y la responsabilidad humana, que lo trabajamos también el miércoles. Haciendo Él en vosotros lo que es agradable delante de Él por Jesucristo. Y entonces, ¿cómo termina? Al cual, a Cristo, sea la gloria por los siglos de los siglos. Amén. Y vamos a mantener esta parte de la gloria. Note, solamente Dios es glorificado cuando Él en nosotros hace la buena obra. Esto lleva a que Él sea glorificado, hermano. Y otra vez, el punto de que exista la iglesia es para la gloria de Dios. Lo que tú y yo vamos a hacer es para la gloria de Dios. La única manera de que tú y yo glorifiquemos a Dios en lo que hacemos es que Él lo haga a través de nosotros. Si no, no va a recibir gloria, mi amado hermano. Y eso es lo que estamos buscando, la gloria de Dios. La segunda parte de ahí sería, pero esta capacidad obviamente depende de la continua comunión con Dios. Sigue diciendo esa sesión 1, y para que ellos puedan tener esta capacidad, noten, o sea, Dios es el que da la capacidad, pero para que ellos puedan, dice la confesión, pero para que ellos puedan tener esta capacidad, además de las virtudes que ya han recibido, porque en la regeneración recibimos ya las virtudes, además de esas virtudes que ya hemos recibido, necesitan una influencia real del mismo Espíritu Santo para obrar en ellos tanto el querer como el hacer por su buena voluntad. ¿Sí ve cómo lo complementa? No está echando por tierra de que ya fuimos regenerados y que recibimos unas virtudes en la regeneración. Es claro. Pero además de esas, porque muchos dicen, bueno, entonces yo ahora como soy regenerado, es lo que he querido decir, arranco a actuar buenas obras. No, espera un momentico. Sí, ya fuimos regenerados, ya tenemos las virtudes de la regeneración, pero además de eso, dice la confesión, necesitan una influencia real del mismo Espíritu Santo para obrar en ellos tanto el querer como el hacer por su buena voluntad. Ahora, esa presencia real del Espíritu Santo, hermanos, es la que nos va a ayudar a no errar, en el sentido de que como somos muy emocionalistas todavía, venimos con, todavía algunos manejan aquí, a veces yo los escucho, es que yo sentí del Espíritu. Ahora, ¿realmente lo sintió del Espíritu o es algo suyo? Ahí es donde necesitamos una influencia real del Espíritu Santo, porque somos dados. No, es que tal cosa, no, es que yo sentí el Espíritu, yo siento el Espíritu, como yo dije una vez aquí, no digamos sentí, más bien, o yo siento esto, más bien yo pienso esto. Ahora, decir que yo pienso del Espíritu es un poco arriesgado, porque puede ser que sea mi propio pensamiento, mi propio sentido. ¿Eh? Ahora, eso no excluye obviamente que vamos a tener un sentir, porque la Biblia sí habla y ahí vamos a llegar, Él es el que lo produce. Miramos lo que dicen los textos bíblicos. 2 Corintios 3:5 dice, no que seamos competentes por nosotros mismos como para pensar algo como de nosotros mismos, 2 Corintios 3:5, sino que nuestra competencia proviene de Dios. Ahí está, hay una influencia del Espíritu Santo en la persona. Dice Pablo, nosotros somos competentes, pero no por nosotros mismos, sino que esa competencia proviene de Dios. El Evangelio de Juan, capítulo 15, versículos 4 y 5 nos dice así. Noten lo que Jesús dijo, permaneced en mí y yo en vosotros. Permaneced en mí y yo en vosotros. Y luego pone el ejemplo, como el pámpano no puede llevar fruto por sí mismo si no permanece en la vid. Esto es real, hermano. Coja un pámpano o un árbol frutal, córtele la rama, a ver si él solo va a producir fruto. No, ahí ya se murió, tan pronto le cortó la rama, se murió. Entonces Jesús pone el ejemplo, así como el pámpano no puede llevar fruto por sí mismo si no permanece en la vid, es decir, debe permanecer, debe estar ligado, debe estar injertado en esa vid. Dice que así tampoco vosotros, mire la comparación que hace, nosotros tampoco, si no permanecéis en mí. Es decir, hay que permanecer en Cristo, ligados a Cristo, conectados a Cristo, unidos a Cristo, para poder dar fruto, lo que dice Jesús aquí.
Luego dice el 5, yo soy la vid, vosotros los pámpanos. Mire, el que permanece en mí, yo en él, este lleva mucho fruto, porque separados de mí, nada podéis hacer. Así que el creyente debe estar constantemente unido a Cristo, y esta es la obra del Espíritu Santo diariamente que debe influenciar en él esa buena obra. De lo contrario, no se va a poder. Filipenses 2, 12 al 13, que lo conocemos. Por tanto, amados míos, como siempre habéis obedecido, no como en mi presencia solamente, sino mucho más ahora en mi ausencia, note, ocupaos en vuestra salvación con temor y temblor. ¿Pero por qué? Porque Dios es el que en vosotros produce, así el querer como el hacer, por su buena voluntad. Ahora pregunto, usted es un regenerado. ¿Qué pasa si usted no se ocupa? Y ahí está la responsabilidad suya y mi responsabilidad. ¿Qué pasa si nosotros no nos ocupamos diariamente en lo que es concerniente a nuestra salvación? En mí va a haber un deseo, va a haber un querer y va a ser un hacer, pero no es conforme al Espíritu, sino es conforme a mi naturaleza carnal pecaminosa. Por eso dice aquí, ocúpese en vuestra salvación con temor y temblor. Y ese es el punto, ocuparme con mucho temor y con mucho temblor. ¿Por qué? Porque Dios es el que en vosotros produce, así el querer como el hacer, por su buena voluntad. Ahora, ¿cuál es el punto que tenemos? Muchos que dicen ser cristianos, que van hoy día a muchas iglesias, no son regenerados, pero dicen que el Espíritu Santo puso ese sentir, puso ese querer. Ahora, no sé si usted notó las dos cosas ahí. Dios es, hermano, Dios es el que produce en mí el querer como el hacer. Las dos cosas. Yo quiero hacer buenas obras, las puedo hacer, quiero y las puedo hacer. Pero cuando Dios pone ese deseo en mí, cuando yo estoy ocupándome en mi salvación. Y ahí entra mi responsabilidad humana. Me ocupo en mi salvación. La idea aquí no es que entonces, como Dios produce en mí el querer como el hacer, entonces, ¿y por qué no estás orando, hermano? No, es que Dios no ha producido en mí ese querer todavía, ese deseo. ¿Y por qué no va al culto? No, es que hoy no tenía ganas. ¿Y por qué no está apoyando la obra económicamente? No, porque no tengo deseo. Cuando Dios ponga el deseo en mí, claro, yo le puedo responder de esta manera. Entonces usted no se está ocupando en la salvación. Puede ser que no sea salvo, pero aplicándole a los creyentes, puede ser que no se está ocupando, porque cuando tú y yo no nos ocupamos, en nuestra salvación, Dios no tiene la manera de producir el querer y el hacer en tu vida. Porque solo a través de los medios de gracia que Dios va a operar en mí el querer y el hacer. No es quedándose quieto. Hermano, póngase usted a orar y verá qué va a pasar. Póngase usted a leer la palabra y verá qué va a pasar. Póngase a servir al Señor y verá qué va a pasar. Más deseo va a querer. Como cuando usted comienza a estudiar la Biblia, hermano, va a querer más y va a querer más y va a querer más. Y se va a dar cuenta que va a ir dejando cosas que no funcionan y va a querer más aquí. Él produce el querer como el hacer. Ahora viene la pregunta. Si las obras que hacemos son hechas de esta manera, ¿por qué se nos dará recompensa? Porque la Biblia habla de recompensas. Recompensas por mis obras. La Biblia habla de galardones, la Biblia habla de coronas que me van a ser dadas por las obras que yo hice. Pero ¿cómo Dios va a recompensarme a mí? Si ya usted me está diciendo y la Biblia me habla claramente que es una obra de Dios, que Dios es el que la produce. Si Él es el que la produce, ¿por qué me va a recompensar a mí? Aquí el pastor Sergio Ruiz dio una respuesta y se la leo. Él dice, hay una acción conjunta, sinérgica. ¿Sabe qué es sinérgica, no? De dos o de varios. Hay una acción conjunta, sinérgica. Aunque la gracia de Dios me guía, yo soy el que hago la obra. Aunque imperfecta, Cristo la perfecciona y la recompensa. Pero las coronas luego serán arrojadas a sus pies. Volvemos al inicio. Voy a aclarar un poquito lo que él dice aquí.
Dice que esta operación es conjunta, es decir, entre el producir buenas obras, hay que reconocer, es conjunta entre Dios y el creyente. Dice que la gracia de Dios me guía, pero yo soy el que hago la obra. La gracia de Dios me guía, pero usted es el que hace la obra. No es el Espíritu Santo, hermano, el que oró por usted. No es el Espíritu Santo el que evangelizó por usted. Usted ora, usted evangeliza. No es el Espíritu Santo el que obedece por usted. Usted obedece, hermano. Soy yo el que hago la obra. No es el Espíritu Santo el que está predicando aquí ahora. Soy yo el que estoy predicando. Pero guiado por el Espíritu Santo, es decir, el Espíritu Santo produce en mí una buena obra, y esa buena obra que Él produce en mí me lleva a mí, Orlando, a hacerla. Y esa es mi responsabilidad, hacerla. Por eso dice aquí, aunque imperfecta, es decir, yo lo hago imperfecto, pero que esa obra que hago y que usted hace es imperfecta, y este es el punto, Cristo la perfecciona y por eso la recompensa. Es decir, si estoy tan unido a Cristo, el Espíritu Santo me está guiando a que haga la buena obra, Él me guía, Él pone en mí ese querer y hacer y me lleva a hacerla. Cuando yo la hago, soy yo el que la hago, pero otra vez yo la hago imperfectamente, pero como es a través de Cristo, Cristo perfecciona esa obra y por eso la recompensa. Vamos a mirar esa parte en 2 Timoteo 4:8. En 2 Timoteo 4:8 leemos lo siguiente: por lo demás me está guardada la corona de justicia. Pablo habla de una corona de justicia que a él le está guardada. Pero luego dice, la cual me dará el Señor juez justo aquel día, y no solo a mí, sino también a todos los que aman su venida. ¿Cuántos aman la venida de Cristo, hermanos? Amén. Ahora en la cena hablamos de eso. Si alguien ama la venida de Cristo, aquí Pablo está diciendo, por el trabajo que hizo, él sirvió al Señor, operó, ya acabé mi carrera, dice, ahora me está guardada la corona de justicia. Hay una corona de justicia. ¿Y las coronas dónde se ponen? En la cabeza. ¿Y las coronas son qué? Una recompensa por una labor. Un reconocimiento por un trabajo, por una obra o por algo que hizo la persona. Así que dice, el Señor me va a dar a mí una corona de justicia, pero no solo a mí, sino también a los que aman su venida. En Apocalipsis 2:10 leemos lo siguiente: no temas en nada lo que vas a padecer. He aquí el diablo echará a alguno de vosotros en la cárcel para que seáis probados y tendréis tribulación por 10 días. Ahora note, sé fiel hasta la muerte y yo te daré la corona de la vida. Ahora aparece otra corona aquí que se le da a la fidelidad. Sé fiel hasta la muerte, o a la perseverancia de los santos. Sé fiel hasta la muerte. Ahora, ¿quién es fiel? Dios, Cristo, el Espíritu Santo. Yo soy fiel. Yo debo ser fiel hasta la muerte. Y se me dará una corona de vida. Corona de justicia, corona de vida. Es decir, voy a tener una recompensa por mi trabajo, por mi esfuerzo. Apocalipsis 3:11. Y aquí yo vengo pronto. Retén lo que tienes para que ninguno tome tu corona. Ah, que se puede perder, claro. Alguien puede tomar mi corona. Oh, estamos hablando de la corona, de la recompensa, no de la salvación. Es decir, retén lo que tiene, dice, reténlo. Dios ya te dio algo, reténlo, guárdalo, esfuérzate, trabaja en ello, hágalo, hermano. Ocúpate en la salvación. Amén. Sirve lo que Dios te puse a hacer, es lo que está diciendo, sirve en ello. Retén eso, ¿para qué? Para que ninguno tome tu corona. Y entonces, ¿cómo así? Claro, si yo no me esfuerzo en lo que Dios me dio a hacer y yo no lo hago, hermano, pero otro lo hace mejor, es decir, lo que yo tenía que hacer lo hace otro, entonces la corona que iba a ser para mí se la dan al otro. Y me da miedo, señora, yo tiemblo que ese día el Señor llegue y me llame y diga, mira, esta corona la tenía para ti, pero se la voy a dar a fulano de tal porque él hizo lo que tú no quisiste hacer. Estamos hablando de recompensa en el reino de Dios. No estamos hablando de pérdida de salvación, sino de coronas. Ahora, cuando la Biblia habla de esta manera, hermano, tenemos que entender entonces que el Señor está coronando, en este caso, o recompensando el esfuerzo del creyente, la dedicación del creyente, la perseverancia del creyente, la firmeza del creyente, la está coronando, la está recompensando.
Entonces, hermano, ahí donde tú y yo tenemos que entender claramente que si bien es cierto que Dios produce en mí el querer como el hacer, mi responsabilidad es ocuparme. Tú no entiendes, yo no entiendo eso. Y es muy difícil entrar. Ay, ¿será que hoy el pastor lo está haciendo en su propia obra o lo está haciendo en la obra del Espíritu Santo? Hermano, eso no se puede medir. Tú y yo no tenemos la capacidad, porque tú y yo descabezamos. Podemos decir, está carnal, no vino ungido, ¿no? Como anteriormente se manejaba el asunto. Tú y yo no lo sabemos, pero tú y yo a nivel individual somos responsables. Cuando yo voy ahora y le digo, Señor, por favor, yo ya me preparé, yo estudié, yo investigué, tengo el mensaje ahí, está listo, pero Señor, tú me ayudaste a todo esto, pero ahora necesito que tú me ayudes a entregar ese mensaje. Es una obra tuya, Señor, pero aún por hacerlo y por el esfuerzo de la preparación y todo eso, que Dios en lo secreto lo ve, Él lo va a recompensar. Pero entonces, aquí entramos en algo bien interesante. Y entonces la gloria, porque se supone que si alguien le da una corona, le dan una recompensa, tiene que tener cierta gloria. Vamos a ver, y aquí es donde, hermanos, yo lloré con este pasaje, Apocalipsis 4:4, vamos todos ahí. Y ojalá este pasaje nos ayude a entender que tú y yo debemos hacer buenas obras. ¿Y cuál es el propósito? Aunque la causa es de Él, yo soy responsable y vamos a mirar en este pasaje. Apocalipsis 4:4 y luego saltamos al 9:11. Apocalipsis 4:4 dice, alrededor del trono, está hablando de Juan ve el trono de Dios parecido a Isaías. Alrededor del trono había 24 tronos. Y vi sentados en los tronos a 24 ancianos vestidos de ropas blancas, es decir, eran regenerados, pero note, con coronas de oro en sus cabezas. ¿Qué tenían los 24 ancianos? Coronas de oro en sus cabezas. Habían sido recompensados, se les había dado la corona. Ahora, esos 24 ancianos, hermanos, representan a la iglesia, por favor, a la iglesia. No es que es un grupo especial, no, es la iglesia del Señor. Pase en versículo 8, dice que ellos tenían coronas de oro en sus cabezas. Versículo 8, y los 4 seres vivientes tenía cada uno 6 alas y alrededor y por dentro estaban llenos de ojos. Escuche, y no cesaban día y noche de decir. Yo subrayé esta parte porque a mí me llamó la atención que estos seres angelicales no cesan día y noche. No cesan, hermano, día y noche de decir. Estamos hablando de la eternidad. De decir, no lo que dicen, santo, santo, santo es el Señor, Dios Todopoderoso, el que era, el que es y el que ha de venir. Eso es lo que estos seres angelicales no cesan de decir. Pero note ahora que esto es lo que más me impactó, el versículo 9. Y siempre, ¿y cuándo es siempre? De día y de noche. Estos ángeles no cesan de decir de día y de noche. Cuando ellos dicen todo esto, dice, y siempre que aquellos seres vivientes dan gloria y honra y acción de gracias al que está sentado en el trono, al que vive por los siglos de los siglos. Note, los 24 ancianos se postran delante del que está sentado en el trono y adoran al que vive por los siglos de los siglos y echan sus coronas delante del trono diciendo, Señor, digno eres de recibir la gloria y la honra y el poder, porque tú creaste todas las cosas y por tu voluntad existen y fueron creadas. Yo me traslado a la eternidad y yo pienso, ahí estoy yo. El Señor me ha recompensado por mis buenas obras y ha puesto coronas en mi cabeza, pero estamos en la eternidad. Día y noche los ángeles adoran al Dios Trino y Santo por la eternidad.
Y dicen, Él es el único digno de recibir la honra y la gloria. Cuando ellos están adorando de esta manera, la iglesia que está allí, que tiene coronas, que han sido recompensados, no aguantan. Y entonces ellos lo que hacen es que se van quitando sus coronas y las van arrojando a los pies de Jesús para decir, solo tú eres digno. Yo no merezco ni una milésima. Sé que tú me diste estas coronas, sé que tú me has recompensado por mi esfuerzo, pero aún cuando llego a tu presencia, eso es tu gracia, Señor. Yo no merezco, las tiro a los pies de Jesús. Y esto le da gloria y honra. ¿Por qué hace así, hermano? Porque Él es el único de recibir la gloria y la honra. Ahí da unos destellos de la razón. Y la razón aquí, por eso a mí me gusta orar mucho con este pasaje. Porque dice, pero ¿por qué se le da gloria y honra y poder al Señor? Porque tú creaste todas las cosas y por tu voluntad existen y fueron creadas. Entonces yo digo, Señor, tú me creaste a mí y por tu voluntad yo existo ahora. Por tu voluntad yo respiro. Por tu voluntad yo puedo hacer algo ahora. ¿Cómo no darte a ti el honor y la gloria? Amén. Es decir, yo no tengo nada en sí mismo. Lo que hay en mí es una gracia que he recibido de Dios. Y cuando veo eso, entonces lo único que tengo que hacer es dárselo a Él porque Él lo merece. Ahora, el punto es este. Quiere decir que cada acto tuyo y mío, como una buena obra, debe siempre pensar en la gloria de Dios. Debo siempre pensar en la gloria de Dios. Mire cómo encaja esto, porque ahora entendemos por qué la Biblia dice, y lo veíamos eso ya en la confesión, que una obra que Dios le agrade debe ser la voluntad de Dios, que una obra que Dios le agrade debe hacerse con fe, que una obra que a Dios le agrade, que es la verdadera, debe ser para la gloria de Dios. Ahora entendemos, hermano, no hay nadie más que lo merezca. Los santos ángeles lo reconocen y ellos, no sé, pero yo decía a Dios, pero yo no entiendo esto. Dice que ellos no cesan día y noche de decir esto. Y los ancianos que están allí cuando escuchan ese canto, y yo no sé si esto, ¿cómo hacen? Dice, pero ellos, porque yo lo veo como algo continuo. Yo no sé, como que no es una sola vez, porque dice aquí, y lo voy a leer otra vez, verso 9, y siempre que aquellos seres vivientes dan gloria y honra y acción de gracias al que está sentado en el trono, al que vive por los siglos de los siglos, los 24 ancianotes, ellos siempre lo hacen. ¿Cuándo lo hacen? Día y noche, pero es una adoración permanente. Yo creo que lo veamos así. Pero siempre que aquellos lo hacen, dice que los 24 ancianos, siempre que lo hacen, esto yo no lo puedo entender, Señor, cómo es, pero siempre que ellos lo hacen y lo hacen continuamente, los 24 ancianos se postran delante del que está sentado en el trono y adoran al que vive por los siglos de los siglos y echan sus coronas. Esto es algo continuo, y echan sus coronas delante del trono, diciendo, Señor, digno eres de recibir la gloria y la honra y el poder, porque tú creaste todas las cosas y por tu voluntad existí y fueron creadas. Como yo no entiendo esto, hermano, tengo que llegar a esta conclusión, que esto no es algo literal, no es algo físico que usted pueda tener en su cabeza como una corona, sino más bien lo que yo pienso es, por toda la eternidad, tú y yo, vamos a estar recordando la salvación que Dios nos dio, las capacidades que Dios nos dio para honrarlo, y de alguna manera por esa honra Dios nos permitió en la vida, y todavía nos permitió en la vida, de alguna manera ser recompensados. Yo no sé de qué manera, pero Dios es tan tremendo que te recompensa, hermano, te recompensa tu servicio. Y mire, y una recompensa es que te provee todo tiempo. Amén. Te da, hermano, la vida. Yo no sé si eso es, pero algo que a mí podía de alguna manera como darme una recompensa, como que yo puedo ver por lo que yo hice, es decir, en la eternidad tal vez yo voy a pensar, Señor, me diste una iglesia y pude pastorear, bueno, aunque esta es la iglesia número 10 y bueno, pero me permitiste pastorear a mucha gente en mi vida, Señor, y como que eso siempre que lo voy a tener en mi mente, digo, como es una adoración eterna al Señor, entonces siempre me estoy postrando a sus pies para decir,
Solo tú eres digno de recibir la gloria, Señor, no a nadie más. O sea, esto no lo tomemos como algo literal, tomémoslo como algo que debe ser real y que por toda la eternidad, hermano, lo que a ti te dio gloria, eso es para el Señor, esa gloria es para el Señor. La recompensa que tú puedes recibir por algo, eso es para el Señor, hermano. Y tenemos que irlo practicando aquí abajo. Amén. Solo Él. Amén. Y nadie más, hermano. Amén. Tú y yo estamos aquí. Tú y yo hasta aquí hemos venido espiritualmente. Hasta aquí el Señor nos ha sostenido. Yo he conocido tantos, aún en la Reforma, que han caído. ¿Y cuántos pastores se siguen suicidando? Es impresionante, usted no sabe. Pero en Estados Unidos el suicidio de pastores ha aumentado muchísimo, y en España. Esta semana leía de uno de África. ¿Cuántos pastores, hermano? Yo digo, Señor, han dejado la obra. Estoy hablando de mí, y yo le digo, Señor, pues estoy aquí por tu gracia. Y cuando yo esté en la eternidad, Señor, todo esto fue por Él. Solo por Él. Ahora, anula eso, hermano, tu responsabilidad. No, al contrario. Si hacer una buena obra, si servirle al Señor, si entregarme al Señor, con todo esto, ayuda, digámoslo de esta manera, en parte a que Él sea honrado y glorificado, entonces no hay manera de frenarlo. Tú y yo debemos vivir para la gloria. Tú y yo debemos vivir haciendo buenas obras, que es la única manera que Dios es glorificado, hermano. La Biblia habla de recompensa como, no sé, Dios es tan tremendo, tan sabio como para, no sé si es como para animarnos. Pero yo antes me la creía, yo antes pensaba que yo iba a tener una corona física. Pero cuando miro esto, hermano, que aún esos ancianos se la quitan y se la tiran a los pies, digo, bueno, claro, yo voy a aspirar más coronas, pero para tirársela a los pies de Jesús. ¿Cuántas coronas quiere tener? Aspire a muchas coronas, pero para ponerlas a los pies de Jesús, hermano. Amén. Porque esto es lo que le da gloria al Señor. Sesión número 2, ahí apenas. Yo que tenía más tiempo hoy. La responsabilidad de hacer buenas obras. Bueno, menos mal que ya lo dije, pero ahí está. Aunque esto es de Dios, dice. Oiga, esa confesión es muy completa. Primero comienza diciendo, eso es una obra de Dios, esto es del Espíritu, nada en nosotros. Pero luego termina diciendo, sin embargo, no deben volverse negligentes por ello. Es que el hombre siempre es así. Como si no estuviesen obligados a cumplir deber alguno aparte de un impulso especial del Espíritu, sino que deben ser diligentes en avivar la gracia de Dios que está en ellos. Note, a pesar de que esto es una obra de Dios, hermano, aunque ya lo dije, pero miremoslo acá, no deben volverse negligentes por ello. Hay personas que dicen, si es una obra de Dios, entonces yo espero que Dios lo produzca en mí. Espérese, hermano, mire. Es cierto que Dios produce en mí el querer como el hacer, es cierto, hermano, pero escúcheme, pero tú y yo somos responsables. Y no me voy a contradecir en lo que digo. Tú como un regenerado, como un creyente, no debes esperar que Dios produzca en ti el querer como el hacer, sino que tú debes es obedecer, así no haya en ti el querer. ¿Por qué vivimos nosotros? Por fe. ¿Qué es lo que Dios espera de nosotros? ¿Sentires u obediencia? Obediencia. ¿Qué tal que Dios esperara sentires nuestros? Hoy mucha gente se mueve, no, si Dios me toca, si Dios me mueve, aún, si Dios me lo muestra. No, así no es si está escrito en la palabra de Dios, yo lo obedezco, así no sienta, así no lo quiera. Ahora pongo un ejemplo. ¿Quién siente o quién quiere perdonar a su adversario? Nadie. Queremos es matarlo. Pero entonces, ¿qué dice la Biblia? Que lo ame. Hermano, le pregunto,
¿Alguna vez usted ha orado por el enemigo? ¿Por alguien que le ha hecho algo malo? ¿Pero cómo fue la primera vez? Porque yo lo he hecho. No sale la oración. Y me tocó correr al... Tú dijiste, Señor, que orara por mis adversarios. ¿Cómo oro por él, Señor? Si yo siento ese odio, yo siento rencor, yo quiero acabarlo. Tú lo dices, Señor. Yo no siento hacerlo, ni quiero hacerlo, pero lo voy a hacer porque tú lo mandas. Y lo hago. Y cuando lo hago, descubro algo, que Dios comienza a trabajar en mí. Y luego por el amor por él, ámelo, ame a su enemigo. Hay mucha gente que se vuelve negligente. Como es de Dios, entonces voy a esperar. No espere. Va a decir algo fuerte aquí. Pastor, yo voy a dar para la obra cuando esté mejor. Pastor, yo voy a dar para la obra cuando gane más. Si usted no da cuando está mal, usted no da, que porque no está mejor, usted no da, nunca dará, nunca dará. Pero si usted da por obediencia, no por la circunstancia, entonces usted recibe y da lo que es del Señor, así usted se quede sin nada. Y Dios ve eso como una buena obra, porque lo hace de un corazón obediente. Alguien dijo, espere todo de Dios, intente todo para Dios. No sé, hermano Jason, usted que es el duro ahí. William Carey. ¿Adiós? Espere todo de Dios, intente todo para Dios. Esa es la idea, o sea, espere todo de Dios, confíe en Dios de tal manera que Él lo va a hacer. Pero cuando usted va a trabajar, hágalo como si Él no estuviera. Yo me acuerdo que yo me levanté desde muy temprano con una premisa. Creo que fue Spurgeon el que dijo eso, ya ni recuerdo. Pero era, cuando usted esté orando, ore por el mensaje, ore como si todo dependiera de Dios. Pero cuando usted esté predicando, predique como si todo dependiera de usted. Hermano, yo no entiendo eso, cómo encaja eso. La obra de Dios y mi obra, no sé cómo encaja, pero hay que hacerlo. Yo no puedo ser negligente, yo no puedo ser perezoso en eso, como dice la confesión. El otro punto, como si estuviesen obligados a cumplir deber alguno aparte de un impulso especial del Espíritu Santo. Es decir, algunos se quedan esperando, no, si el Espíritu me impulsa, lo hago. Alguien dice esto, aquí no, pero alguien dijo por ahí, recibí el sueldo, no, pero ya pagué todo y no me alcanzó. Que esa es la voluntad de Dios, era que no llevara plata hoy. Parece que Dios está probando al pastor. Sí. Amén. Ya leímos este, ¿no? Primera de Pedro 1, 5 al 10. Mire el añadir. Dice, vosotros también poniendo toda diligencia, note que ahora está hablando de la responsabilidad, Pedro, toda diligencia, por esto mismo añadid a vuestra fe virtud, a la virtud conocimiento, al conocimiento dominio propio, al dominio propio paciencia, a la paciencia piedad, a la piedad afecto fraternal, al afecto fraternal amor, porque si estas cosas están en vosotros y abundan, no os dejarán estar ociosos ni sin fruto en cuanto al conocimiento de nuestro Señor Jesucristo. Si estas cosas abundan, es decir, tu esfuerzo y mi esfuerzo abundan, dice que no nos deja estar sin fruto. Pero el que no tiene estas cosas tiene la vista muy corta y ciego, habiendo olvidado la purificación de sus antiguos pecados. Por lo cual, hermanos, tanto más procurad hacer firme vuestra vocación y elección, nos toca a nosotros procurar. Porque haciendo estas cosas no caeréis jamás. Entonces ahora uno se pregunta, ¿y por qué la gente se desanima? Ahora voy a ir más profundo. ¿Por qué comienzan a haber problemas dentro del hogar, dentro de la pareja, dentro de la familia? No me diga que no, hermano, porque se descuidaron estas cosas. Cuando mi esposa y yo estamos más unidos en la palabra, en oración, juntos en la obra, hermanos, sirviendo, no peleamos, no hay peleas, no hay problemas, hermano. Pero deje usted esto, se va a caer.
Hebreos 6, 11 y 12. Hebreos 6:11 dice: pero deseamos que cada uno de vosotros muestre la misma solicitud hasta el fin, la misma solicitud hasta el fin, para plena certeza de la esperanza, a fin de que no os hagáis perezosos, pereza espiritual, sino imitadores de aquellos que por la fe y la paciencia heredan las promesas. Heredan las promesas por la fe y la paciencia, trabajo. Dios nos llama a hacer buenas obras, Dios nos llama a esforzarnos, aunque ya sabemos que son de Él. Pero tenemos que hacerle nosotros. Según de Timoteo 1:6, que la confesión lo dice: por lo cual te aconsejo que avives el fuego del don de Dios que está en ti por la imposición de mi mano. Timoteo, ¿qué te pasó? Pablo le impuso las manos, recibió el fuego al ministerio, el poder del Espíritu Santo ahí, que sí se puede ver como fuego. Y entonces, por imposición de mis manos, se avivó su vida al ministerio. Ahora te estás acobardando, ya no estás predicando, te estás avergonzando, ya no estás sirviendo. Aviva tu obra, aviva la obra. ¿Quién le toca avivarla? Él. ¿Y cómo la va a avivar? Poniéndose en marcha. ¿Sabe cuál es el problema de muchos de nosotros? Que pensamos que se aviva la obra yendo al cuarto. Sí, pero obedezca. Es que ahí es mejor. Yo diría, hermanos, 1000 veces es mejor aún no orar e irse usted a obedecer a Dios. Muchos solamente oran, pero no obedecen a Dios. ¿De qué sirve? Judas 20:21. Como Judas tiene uno, entonces: pero vosotros, amados, edificaos sobre vuestra santísima fe, orando en el Espíritu Santo, conservaos en el amor de Dios. Edificaos me toca a mí. Conservaos, me toca a mí conservar. Es una obra de Dios, hermano. Vamos al párrafo número 4 que alcanzamos: la limitación de las buenas obras. Yo la continúo entre 8 días, porque el 4 y el 5 van casi unidos. Párrafo número 4 de la confesión, hermano: la limitación de las buenas obras. Hay una sola sesión, dice así: quienes alcanzan la máxima obediencia posible en esta vida quedan tan lejos de llegar a un grado supererogativo y de hacer más de lo que Dios requiere, que les falta mucho de lo que por deber están obligados a hacer. La limitación de las buenas obras. Y es muy importante, porque esto ya aquí va con relación a lo que la Iglesia Católica enseñaba y creía, es decir, jamás haremos obras tan buenas que sobrepasen la medida. Jamás haremos una obra tan buena que sobrepase la medida. ¿Cómo se llama eso? Supererogación. ¿Qué es la supererogación o el mérito supererogatorio? Eso lo maneja la Iglesia Católica. Aquí una pequeña definición. Es lo siguiente: que la persona hizo más de lo que se le pidió y por tanto dejó para otros un tesoro que administra la Iglesia, y de allí sale lo que se llaman las indulgencias. ¿Quiénes son los supererogatorios? Que hicieron una obra tan buena que superó Teresa de Calcuta. Es decir, ¿quién más? Todos aquellos que la Iglesia Católica canoniza. ¿Qué es canonizar? ¿Canoniza? Sí, sí. Canonizan a una persona. ¿Qué es eso? No, esta persona fue tan buena, hizo tantas obras, que ella fue salva por sus obras, pero se pasó. Se desbordó en obras. Las obras que hizo la salvaron, pero otras obras que hizo se pasaron, y hay un banco de esas obras allá que se van a perder. Hay los infelices que ni siquiera han hecho la mitad, un poquito. Entonces lleve una ofrenda o haga algo, no las indulgencias, y si usted hace algo, entonces este está canonizado. Un ejemplo: Teresa de Calcuta está canonizada, tiene obras de supererogación, le sobraron. Usted haga una ofrenda a nombre de Teresa de Calcuta, y entonces las que le sobraron las quitamos y se las ponemos a usted. Eso enseña la Iglesia Católica. Entonces la confesión, ¿qué es lo que está diciendo? No hay obras tan buenas que sobrepasen. Lo leo otra vez: quienes alcancen la máxima obediencia posible en esta vida. Puede ser, y usted lo puede ver, hermano. Usted en la Biblia puede ver. Ahora usted puede ver un ejemplo cuando hablan de estos pastores, no voy a decir ningún nombre, pero estos pastores reformados. No, es que no, se sobró, ¿sí o no? Como que a veces uno dice, se pasó.
Se pasó de obras buenas, se pasó de predicación, se pasó de enseñanza. Usted lee sus libros, escucha sus mensajes, usted quisiera adorarlos. Es un decir, ¿no? Nosotros no hacemos eso. Pero lo que quiero decir es que se pasó. Usted dice, no, pues yo, o sea, si yo me comparo mi predicación a una de ellos, yo digo, pobrecito de mí, ¿dónde me escondo? Si usted ve la vida, cómo ellos la vivieron y usted mira la suya, no, yo estoy muy por debajo. Entonces pareciera que de alguna manera como que nosotros también en la vida cristiana, ahora estas obras de supererogación, yo las he visto. ¿Sí o no, Pastor Juan Carlos? Cuando al hombre de Dios casi que lo adoran, lo idolatran. Hermano, gracias a Dios y Señor, gracias, me quitó todo eso, sí, porque en mí también había eso y gracias, y yo le doy gracias a Dios inclusive por algunos hermanos. No debería ser así, pero bueno, por algunos hermanos cuando me dicen por el nombre, Orlando tal cosa, y yo sé que no debería ser así, y por respeto, y este es mejor, yo por lo menos no puedo, un pastor, yo le digo pastor, pero algunos, listo, está bien, no hay problema, y eso baja mi ego, me ayuda. Porque ¿qué nos creemos nosotros? ¿Acaso soy más que ustedes? ¿Hago mejores obras que alguien? Si por alguna razón, dice la confesión, alguien pudiera hacerla, quienes alcancen la máxima obediencia posible en esta vida quedan tan lejos, yo lo subrayé, quedan tan lejos de llegar a un grado superoratorio, es decir, que les sobre. Ni siquiera le alcanzó a él, que Cristo tuvo que venir a hacer las obras, porque no le alcanzó. Quedan tan lejos y de hacer de lo que Dios requiere, es decir, Dios me dio una orden, a mí me dio una obra y yo hice perfectamente lo que Él me dijo, me pasé. No, así lo haga perfecto, dice la confesión, quedo tan lejos que les falta mucho de lo que por deber están obligados a hacer. Hermano, en otras palabras, tú puedes hacer una obra tan excelente, pero aún queda tan lejos de lo que usted verdaderamente debió hacer. Nunca yo puedo predicar el mejor mensaje, siempre quedaré lejos. Nunca podré ser el mayor santo, quedaré lejos. Nunca podré dar la mejor ofrenda, quedará lejos. Nunca podré hacer mi mejor oración, quedaré lejos. Todas mis obras debo esforzarme, pero aún esforzándome tengo que entender que jamás llegaré a la medida. Siempre quedaré lejos de lo que Dios requiere de mí. Eso es lo que dice la confesión. Y le doy los versículos para terminar, hermanos. ¿Para terminar? Primera de Reyes 8:46, lo entendemos. Si pecare contra ti, porque no hay hombre que no peque. Es decir, hermano, ¿por qué quedo tan lejos? Porque siempre voy a pecar. Salmo 133, Jehová, si mirare a mis pecados, ¿quién, oh Señor, podrá mantenerse? Cuando tú veas, hermano, esas acciones justas que tú haces, esas obras, y quiera querer levantarse, recuerde este texto. Si mirares a los pecados, ¿quién se podrá mantener? No, hermano, y cuando yo miro mi falencia, digo lo que yo hago, no. Salmo 143, 1 y 2. Oh Jehová, oye mi oración, escucha mi ruego, respóndeme por tu verdad, por tu justicia. Y no entres en juicio con tu siervo, porque no se justificará delante de ti ningún ser humano. Nadie puede venir y presentar una obra suya para justificarse delante de Dios. Siempre quedará tan lejos. Proverbios 29. ¿Quién podrá decir, yo he limpiado mi corazón, limpio estoy de mi pecado? ¿Quién? Eclesiastés 7:20, ciertamente no hay hombre justo en la tierra que no haga el bien y nunca peque. Así tú hagas las mejores obras, siempre va a estar el pecado ahí. Romanos 3:12, todos se desviaron a unas decisiones inútiles. No hay quien haga lo bueno, no hay ni siquiera uno. Y termino con Lucas 17, 7 al 10. Lucas 17, 7 al 10. ¿Quién? Pregunta el Señor, de vosotros, teniendo un siervo que ara o apacienta ganado, al volver él al campo, luego le dice, pasa, siéntate a la mesa? No le dice más bien, prepárame la cena, cíñete y sírveme hasta que haya comido y bebido, y después de esto come y bebe tú. ¿Acaso, note esto, el Señor lo dijo, acaso da gracias al siervo porque hizo lo que se le había mandado? ¿Quién? Por eso sus jefes no deben ni agradecerle. Sus jefes lo que le dan a usted es el sueldo. Su amo, el siervo, no espera que su amo le reconozca.
Dice Jesús, ¿quién? Nadie. Pienso que no, dice, pienso que no. Entonces dice el Señor, así también vosotros cuando hayáis hecho, note, todo lo que os ha sido ordenado. Hermano, yo ni siquiera he hecho la mitad de lo que Dios me ordenó. Y ojalá me quede, siempre me quedaré tan lejos. Por eso dice el Señor, así también vosotros cuando hayáis hecho todo lo que os ha sido ordenado, decid, siervos inútiles somos, pues lo que debimos hacer hicimos. Es decir, si tú haces perfectamente la voluntad de Dios, tú sigues siendo un siervo inútil, porque hizo lo que se le dijo. ¿Alguien ha hecho perfectamente lo que Dios le dijo? ¿Verdad que no? ¿Verdad que hemos fallado? ¿Verdad que arañamos siempre? ¿Verdad que no hacemos la voluntad de Dios como es debido? ¿Verdad que nuestras obras todavía están manchadas de pecado, de egoísmo, de algo centrado en nosotros mismos? Ah, pero alguno aquí de pronto ha hecho obras que dice, uy Señor, ando como bien, este año me fue como bien espiritualmente y crecí y no la embarré tanto, y yo le pido a Dios, ayúdeme a no embarrarla tanto, Señor, cada día santifícame más. Cada vez que yo la embarro, Señor, digo, Dios mío, miserable de mí. Muchas veces yo le he dicho a Dios, Señor, por favor, no soy digno de pararme ahí a predicar, no soy digno de que me hubiera llamado a ser pastor. Por este pasaje, y cuando hago algo que veo que es como, bueno, Señor, soy siervo inútil porque hice lo que me dijiste. ¿Se da cuenta? No hay una obra. Por eso no somos salvos por obras, hermano, porque ninguna obra sirve en las cosas de Dios. Aún para que esa obra pueda tener una recompensa como la habíamos visto, Dios tiene que producirla en nosotros. Y nosotros necesitamos depender, hermano. ¿Cuál es el propósito de este mensaje? Salgamos de acá a hacer buenas obras, pero primero vayamos a depender del Espíritu Santo, de la gracia de Dios, para poder hacer las buenas obras. Por muy pequeñas que parezcan, por muy grandes que parezcan, dependamos de la gracia de Dios para hacer buenas obras, para que éstas puedan recibir cierta recompensa y luego entregárselas por la eternidad a los pies de Jesús, que Él es el único digno de recibir el honor y la gloria. Amén. Oremos.